Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Ponemos la vida de Emilio en tus manos, Señor. Sabemos que tú lo vas a usar, Señor, que vas a hablar a través de su boca. Espíritu Santo, llénale, Señor. Y que todo lo que él diga venga de ti, Señor, y sea para edificación de nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Vamos a usar ese? Ok. ¿Todo bien? Ok. Jeremías capítulo 1. Ok, les saludos. Para los que no me conocen, mi nombre es Emilio Ramírez y llegué a esta iglesia hace como 4 años. Exactamente se cumplen 4 años ahorita en diciembre. Y para mí ha sido todo un proceso de Dios, aprender a escuchar la voz de Dios. Y antes de poder explicar todo lo que voy a explicar de una forma, voy a tratar de ser lo más breve posible porque sé que la hora avanzó, pero quisiera como que poner sobre la mesa varios puntos. Número uno, no tengo aspiraciones pastorales. Lo digo de una vez. No tengo aspiraciones pastorales. Mucho cuidado. Número dos, no tengo el deseo de hablar de mí. No tengo deseo de hablar de mí. No me gusta hablar de mí, ni de lo que hago. Sin embargo, Dios me está inquietando a contarles cosas que no se las puedo explicar, sino poniéndome a mí de ejemplo, porque no puedo hablar de lo que otro hace si yo no lo he vivido. No sé si me explico. Este año yo inicié el año con el regalo de Dios de tener un cáncer de sangre. Empecé enero así, con el diagnóstico, cáncer de sangre, y usted no pasa de enero. Y con ese diagnóstico que no pasaba de enero, ya estoy en noviembre. Ya estoy en noviembre, porque así es Dios. Dios es bueno. Hay muchas cosas que uno no las cuenta porque precisamente uno no quiere victimizarse frente a los demás. Pero a veces Dios quiere hablarle a la gente y las cosas que nos pasan son precisamente para hablarle a gente que en el silencio está viviendo cosas y no se lo cuenta a nadie. Y entonces uno a veces sufre en la carne, o sea, sufre en el cuerpo, lo que Dios va a utilizar para hablarle a otras personas. Y este año ha sido para mí bien difícil, ha sido bien difícil para toda la familia, pero aún así, Dios ha sido bueno. Dios ha sido misericordioso, porque pudiendo haberme yo quedado en una cama de hospital, Dios me levantó, todos mis niveles están normales. Todos ellos oficialmente todavía no dicen que el cáncer ha remitido por ciertas cositas que todavía ellos están viendo en los exámenes, pero todo está normal. Y yo lo único que he dicho es, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. Eso es solamente así. Mi frase bíblica, que la repito una y otra vez. Hay una gran batalla hoy en día por hablar de la voluntad de Dios de diferentes formas. Y hay gente que cuando habla de la voluntad de Dios, desde la perspectiva que hablan, es como si la voluntad de Dios fuese que siempre nos vaya mal. O que si la voluntad de Dios fuese que siempre tenemos que esperar la peor parte de la vida o la peor parte de lo que Dios pueda dar, cuando eso no es absolutamente bíblico. Tampoco es bíblico el hecho de la gente creer que ir bien o que me vaya bien es que no me pase nada malo, porque es absurdo. Es decir, nosotros como seres humanos creemos que la bendición es que nos pasen cosas buenas, pero a veces la bendición es ir a la cruz y morir. Porque si Él no hubiese muerto en la cruz, usted no fuese salvo. Hay muchos de nosotros que creemos que ser bendecido es tener cosas, pero realmente ser bendecido es que Dios pueda hablar bien de ti. Lo voy a volver a repetir. Muchos de nosotros creemos que ser bendecidos es tener cosas, pero ser bendecidos es que Dios hable bien de ti. Ven, decir.
Dios quiere bendecirte. Y bendecirte significa que Él quiere poder hablar bien de ti, porque tú estás dispuesto a recibir, sea lo que sea que pase en tu vida, de la mano de Él. Y les quiero contar una historia muy corta, pero tenía una presentación que la voy a dejar para la semana que viene, pero para la semana que viene, no, para la próxima vez, porque veo que el tiempo avanza, pero quiero tomar esta palabra. Mi esposa y yo tomamos tiempo, muchas veces cuando nos reunimos para hablar, de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tú quieres para nuestro futuro? Es decir, ¿qué es lo que tú quieres para el próximo año? Esa es como una forma de decirle, ¿cuál es la palabra que tú nos vas a dar, que nos vas a sostener durante todo el año? Este año Dios nos dio, para sostenernos este año, qué curioso, yo no estaba enfermo, era noviembre del año pasado, y Dios nos llevó a el Salmo 147:3. Y el Salmo 147:3 se lo voy a leer. No pierdas Jeremías, por favor, porque yo sé que ya le di que tenga Jeremías. Pero el Salmo 147:3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lo voy a repetir. El Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa fue la palabra que a mí me dio en noviembre y yo caigo en una situación de hemorragia en diciembre y ya en enero ya estaba hospitalizado. Y es increíble que Él me está dando una palabra en noviembre y ahora paso todo el año viviendo en carne propia lo que es entender que Dios sana el corazón quebrantado y de que Él es capaz de vendar las heridas. Y el día de hoy yo quisiera que usted entienda o que usted reflexione en cuál es el llamado específico que Dios le ha dado a usted para vivir. Si le pusiera un nombre a este tiempo de reflexión es ¿a qué me llamó Dios para este tiempo? Y una de las cosas que yo he experimentado es el hecho de que Dios continuamente me está hablando. Y algunos dirán, ¿qué es eso? ¿Cómo que continuamente está hablando? Dios casi no habla. Mucha gente nos dice que Dios no habla hoy. Y porque algunas veces las personas lo experimenten y lo digan, muchas veces la gente dice, oye, ese sí es creído, ¿por qué dice que Dios le habla? Porque a mí no me habla. Pero resulta ser que Dios habla en muchas formas. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice que por toda la tierra salió su palabra y es escuchada su voz. Todo el tiempo Dios está hablando. Todo el tiempo. Te está hablando a través de canciones, te está hablando a través de las personas que tienen antigüedad y que han conocido la palabra, te está hablando a través de sueños. Muchos de ustedes han tenido una cantidad de sueños diferentes. Dios les está hablando de diferentes maneras. El problema de nosotros es que no sabemos escuchar, sencillito. Y para mí ha sido una enorme carrera desde los 15 años hasta mis 15 al revés que ahora tengo. Desde los 15 años hasta ahora, de tratar de comprender la voz de Dios. Y la voz de Dios continuamente nos está llamando a algo. Es el deseo de Dios de que tú sepas que eres más que carne y hueso y que eres más que un personaje que está comiendo, evacuando, trabajando, durmiendo. Me paré, volví a trabajar, comí, me evacué, volví a trabajar, comí, compré, gasté, boté, compré, boté, sigo comiendo, sigo. Porque llega un momento en que uno tiene una vida tan vacía, aún diciendo que es cristiano, la gente se siente vacía. Y es por eso que les leo entonces en Jeremías la palabra que Dios le va a dar a Jeremías, porque entonces Jeremías estaba viviendo en un momento donde la crisis que había en su país era muy fuerte.
Y a Jeremías le ha tocado nacer en una época donde muchísima gente estaba en una situación precaria. Era la época en que estaban a las puertas de que Jerusalén o Israel fuese capturada por los babilonios. Ya Israel del norte había sido capturado por los sirios y ya se los habían llevado hace tiempo. Y Jeremías va a nacer en una época donde estaban a las puertas de ser todos capturados por el imperio de Babilonia. Y este hombre le toca nacer en una época que era muy terrible. Yo no sé qué semejanza tiene Babilonia a la época, actual, ¿no? O la semejanza de lo que vivió el pueblo de Israel en la época actual. Pero piense por un instante. En esa época habían guerras y rumores de guerra, habían situaciones difíciles que estaban viviendo los hombres y mujeres en Israel. Y aparte de eso, de la situación precaria que estaba viviendo Israel, había una situación que los profetas o los hombres de Dios que hablaban siempre decían que vería tragedias y situaciones. Bueno, vea el capítulo 1 cómo empieza. Dice así: palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, que era uno de los sacerdotes de Anatot, en territorio de Benjamín. Jeremías recibió palabra del Señor en el año 13º del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Fíjense que aquí están metiendo al sacerdote, están metiendo al rey, están metiendo todo para que uno se ubique como en la historia. No vamos a ahondar en eso, pero pronto hablaremos de ese tema mucho más profundamente. Pero dice aquí que también la recibió en los días de Joacín, de Josías, rey de Judá, hablando del otro rey. Y luego dice aquí, hasta finales del 11º año de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el mes 5º de la cautividad de Jerusalén. Para ponerlos y darles un resumen y no se les enrede. Hay un conflicto y a Jeremías les toca vivir todo lo que está escrito en ese libro desde un reinado hasta un siguiente reinado. En el caso de nosotros que venimos de Venezuela, mi familia tuvo que vivir la historia del señor ¿cómo se llama? Caldera, que fue presidente. Después vino la historia de Chávez y después de la historia de Chávez ahora está la historia de Maduro. Es como 3 periodos. Bueno, más o menos Jeremías tuvo que vivir 2 periodos de 2 reinados y él estaba en medio de una crisis social. Todos ustedes en este instante, por más que quieran evadir el tema, están en una crisis en Canadá. La gente pretende creer que Canadá es la misma de hace 10 años y no lo es. Canadá entró en crisis. Sin embargo, como ven, nosotros venimos, todos los que estamos aquí, que venimos de países del sur, con crisis peores que las que enfrenta Canadá, a nosotros no nos duele. No nos duele que no nos preocupa porque nosotros ya hemos pasado por cosas más difíciles. Y al estar aquí, podemos asumir que lo que está pasando la podemos manejar. Pero lo que Dios está haciendo y está llamando la atención a la iglesia es de que necesitamos como iglesia, como hombres y mujeres de fe, organizarnos porque las crisis que están por venir no son fáciles. Por más cómodo que usted se sienta ahora, prepárese, porque lo que está por venir no es fácil y no tiene nada que ver con escandalizar, tiene que ver con organizar. Si los no creyentes se organizan y ellos piensan, viene una caída del dólar, ay, mira cómo está la bolsa. Si los mismos no creyentes se organizan porque saben que ya hay una crisis mundial y hay una recesión que va a afectar a las naciones, ¿por qué los creyentes vivimos la vida como si estuviéramos separados de lo que está pasando allá afuera y que no nos va a afectar a todos los que estamos aquí adentro? Hay una palabra que acuñó San Agustín que se ha dado en el pensamiento del mundo evangélico y que es una palabra que yo detesto, yo la detesto, que es decir, es que tengo mi vida secular y mi vida cristiana. En una reflexión de San Agustín, él lo que estaba era tratando de separar las cosas que tenían que ver con el templo con las cosas que tenían que ver, que estaban fuera del templo.
Pero la gente ahora se lo puso y ahora es como si la gente tuviera una doble identidad. Tengo una identidad en la iglesia y tengo una identidad en el trabajo. Tengo una identidad afuera y tengo otra identidad cuando hablo con los cristianos. ¿No saben qué cosa me da mi rabia cuando yo estoy tratando de hablar con una persona seriamente sobre un tema importante y sale algún hermano y solamente porque me ve y sabe que soy cristiano me dice, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios que usted está aquí? Y yo estoy tratando de hablar con una persona que cuando apenas me ve dice, ay, ¿qué es esto? Esto es una secta, mejor me voy para otra parte. Porque no, es como si no supiéramos medir que hablar con el lenguaje de la iglesia es una cosa y estar en la calle con gente que no entiende el lenguaje de la iglesia es otra cosa. No sé si me explico. Imagínese que usted le diga a su jefe, hola jefe, yo lo saludo en el sempiterno nombre santísimo de la unción poderosa de Jesucristo y llegué tarde porque estaba orando e intercediendo, jefe, y estaba clamando por su alma para que sea salvo. ¿Cómo lo vería la persona? ¿Ah? ¿Cómo lo vería la persona? ¿Cómo usted ve a la persona? Escuche, pero ¿cómo usted ve a la persona que se le acerca y le da la mano y le dice, tienes un aura violeta y la luna cruzada con Júpiter? Y en tus ojos veo el fuego de Aries. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le empieza a hablar así? ¿Cómo se siente? No, se siente mal. ¿Qué es lo primero que piensa? Esta persona no está ubicada en el lenguaje y en la conversación. ¿Cierto o no es cierto? Ojo, estoy diciendo esto es porque tenemos que separar lo que nosotros estamos habituados a hablar dentro de la iglesia como jerga, eso se llama así, jerga, slam, como, es decir, frase, yual, esas frases que uno empieza a decirse que son parte de la comunidad y que solo lo entiende ¿quién? ¿Quién lo entiende? La comunidad, es decir, el grupo pequeño que está. Es como cuando usted habla con los informáticos. Usted no había hablado con los informáticos, que le dan la mano y de repente le dice, eso es que está en el CPU del software del yo no sé qué cosa, no sé qué, que tú dices, por favor, háblame cristiano. No, hay que cambiar el disco duro. Ah, ok. Y te empiezan a hablar con lenguaje técnico. Le pasa a los músicos. Los músicos empiezan a hablar. Es el do con el do suspendido y pasas a la dominante que pasa por el do. Y la gente así. Ajá. Yo no entiendo del do suspendido y la negra en mí. Eso suena raro. Eso suena como sexual. La negra en mí. No. Eso es que es una figura llamada negra que va en la nota de mi. Entonces la gente escucha las frases y no las entiende. La entiende y se siente así como que, ¿de qué están hablando? ¿Por qué esta gente habla tan raro y no logra entender su lenguaje? Cuando Jesús vino a la tierra, dice que a los suyos vino, eso es en Juan capítulo 1, verso 11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero él vino a los suyos, no a los suyos, dijo, a los suyos vino así, a lo que él había determinado hacer, pero los suyos, los que debían recibirle, los que deberían entender el lenguaje de Jesús, no lo recibieron. Pero luego dice el verso 12 del capítulo 1, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en qué, en su nombre, les dio la potestad de ser qué, hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que en el cielo no hay nietos, en el cielo no hay sobrinos, en el cielo no hay ahijados, o en el reino de Dios, si no le quiere decir cielo, pero no hay ahijados, ni nietos, ni sobrinos. En el cielo hay hijos. Y Dios no está esperando que usted sea lo mejor del mundo para entrar a su reino. ¿Por qué Dios no está esperando eso? Porque el único que pagó el precio en la cruz para derramar su sangre, para que usted tuviera un lugar, ¿fue quién? Pero ¿saben cuál es el gran problema que tenemos? Que todos nos creemos buenos. Es increíble. Todos estamos aquí en esta sala. Yo mismo he pasado por momentos en que yo creo que soy bueno. Ay, yo soy tan bueno, Señor, no debería de estar pasando por esta enfermedad, Padre. ¿Qué hice yo para merecer esto?
¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho frases para decirle a Dios por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué al otro le va bien y a mí no? ¿Por qué el otro está chévere y a mí no? Es que Dios la tiene agarrada conmigo. Eso se dice en mi país, cuidado. Agarrado significa, es que Dios la tiene ahí mirándome. Dios tiene problemas conmigo, los problemas son míos. Yo escucho ahí en internet cuando dicen, es que las mejores guerras y batallas, Dios se la da a sus mejores guerreros. Y varios dicen ahí, Señor, dale esa batalla a otro porque ya no aguanto. Pero me da risa porque la gente tiene un concepto de Dios donde Él es el malo y nosotros somos los buenos. Y el problema es que aquí el que se crea bueno ya por sí solo se condenó. Porque no hay bueno ninguno. Ninguno de nosotros somos buenos. Ay, pero yo tengo tantas habilidades, tengo tantas cosas. Claro que sí, tienes habilidades, pero ¿quién te las dio? Las habilidades que tienes no te pertenecen. Y el llamado que Dios está haciendo ahorita a muchos de nosotros es precisamente ¿qué vas a hacer con tus habilidades y qué vamos a hacer? Entonces la palabra que vino a Jeremías fue la siguiente. Mira, antes de que yo te formara en el vientre, esa es la frase que le da a Jeremías, verso 5 del capítulo 1, dice, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Y ahora entiéndase, la palabra profeta no es lo que ya usted sabe de supuestamente los profetas, de lo que usted conoce actualmente contemporáneo. La palabra profeta, cuando la gente oye la palabra profeta, piensa en un tipo diciéndole, es que el mundo se va a acabar. Y piensan que ese es un profeta. La gente piensa que profeta es una persona diciendo, es que tú te vas a casar con fulana. Ese es un profeta, ¿no? O alguien que se para y se pone en un púlpito y dice, yo soy profeta del Señor. Y que cuando lo tienes que mencionar, tienes que nombrarlo antes de su nombre, tienes que decir, es que es el profeta fulano. Pero en la Biblia, la palabra profeta significa un mensajero. Eso es todo. Tú eres mi mensajero. Tú eres la persona a la cual le voy a encargar algo. Tú eres la persona a la cual yo le estoy poniendo en sus manos algo que yo quiero que él haga o que ella haga. Y así le dice Jeremías, dice, antes que yo te formara en el vientre te conocí, antes de que nacieras te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi mensajero. Y yo le dije al Señor, ¡ay, Señor! ¡Ay! Date cuenta que no sé hablar. No soy más que un muchachito. Y así mismo como responde Jeremías, respondió Moisés. Moisés le decía al Señor, no, que yo voy a liberar a Israel. No, yo no sé hablar. Dile a Aarón, que es mi hermano, él sabe hablar mejor que yo. Dice, llévate a Aarón, pero vas tú. Llévate a Aarón, pero vas tú. Y en esta batalla, cuando Dios está tratando con Jeremías, Él le dice algo que no es fácil de escuchar. Y yo sé que hay cosas que para ustedes no es fácil de escuchar porque el Señor no está trabajando con la bondad suya, créame. Usted y yo somos malos y malos de los buenos. Ay, perdón. Somos malos. Somos malos. Porque si la gente se enterara de lo que estamos pensando, ni siquiera se acercarían a saludarnos. Y usted lo sabe. Solo que eso jamás lo vamos a exponer. Pero el Señor sí lo sabe. Pero aún así, le dice el Señor de esta manera, no digas que solo eres un muchacho. Es decir, no digas que tienes 65 años, no digas. No digas que tengas 70. No digas que eres una vieja o un viejo. No digas que tienes 15. No digas que tienes 18 o 22 años o 23. No digas tu edad, porque eso a mí no me importa. A mí no me interesa tu edad. A mí no me interesa si tienes 15, si tienes 20, eso no es mi problema. Y le dice así, porque harás todo lo que yo te mande a hacer. Y dirás lo que te ordene que digas. Y aquí es donde nos detenemos y tenemos que comprender y llamarnos la atención, porque cuando Dios nos llama, nos está llamando no por la gente, ni siquiera por el pastor, ni siquiera por la gente que está alrededor. Cuando Dios nos llama, comienza algo en nosotros que se vuelve como un pequeño desespero. Y usted lo sabe.
Esto es algo que yo no se lo tengo que explicar porque ya usted lo sabe. Es una idea que se le mete en la cabeza y lo martilla, y lo martilla, y lo martilla, y lo martilla, y lo martilla. Y la martilla esa idea. Y viene un sueño. Y si no es un sueño, alguien habla del tema. Y usted no quiere hablar de ese tema, pero alguien le vuelve a repetir el tema. Y otra vez le sale otro tema. Y Dios vuelve a poner a alguien. Y Dios vuelve a poner la situación. Y usted sabe que Dios le está hablando, pero usted prefiere decir, no, eso no es conmigo. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos ser buenos excusadores. Es que soy muy joven. Es que yo no soy evangélico. No. Esos son esa gente. Puro vejete. Yo no sirvo para eso. Yo, cantar. Y estoy contando esto porque cuando yo tenía 15 años, yo tuve una enfermedad en el corazón y esa enfermedad tenía que estar inyectándome, ¿cómo se llama? Antibióticos. Porque si me infectaba, podía enfermar el corazón. Y un día una persona en un servicio como este dijo, Dios quiere sanar a alguien y lo va a sanar el corazón. Y levantó la mano y oró. Y yo estaba en un asiento y cuando la persona oró, sé conmigo. Yo levanté mis manos y sentí que algo caliente pasó aquí en mi corazón y quedé sano. Cuando mi mamá me llevó a hacer los exámenes, mi corazón estaba perfecto, sanito, sin problema. Tenía solo 15 años y entonces cuando yo estaba con 15 años, tuve un sueño. Y estaba soñando y Dios me decía en los sueños de que quería que yo tuviese fe, así, me decía, cree solamente. Y recuerdo que empecé a tener sueños y visiones y cosas que venían a mi mente y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Me voy a volver loco. Y le preguntaba a los líderes, es tu imaginación, muchacho. Le pregunté a una persona adulta, mira, me está pasando esto. Tranquilo, es que estás muy acelerado, eres muy joven. Y así. Si iba a los bautistas me decían que eso no pasa sino solamente en el pasado, de los bautistas que conocí yo en aquella época. Si les decía a los pentecostales, ay, esas son visiones del Señor, pero no me sabían decir qué era, qué podía entender yo de las visiones y los sueños. Yo estaba confundidísimo, hasta que una bautista, una dama que estaba en el seminario donde estaba estudiando, se sienta y me dice, ¿tú sabes que la gente no cree que todavía esas cosas pasen hoy? Pero si pasaran, esa fue la frase de ella, me gustó muchísimo, porque ella no se enganchó en el que si pasa o no pasa. Ella me llevó fue la palabra y me dijo, si pasaran, la palabra de Dios dice esto. Y empezó a explicarme con la palabra lo que la Biblia dice acerca de las visiones y los sueños. Y fue interesante porque descubrí en ese momentico nada más que ella habló conmigo, que Dios siempre está hablando. La Biblia no es solamente un libro que la gente agarra para ponerlo debajo de la mesa porque la mesa se está moviendo y lo ponen debajo de la mesa para que no se le siga moviendo la mesa. La Biblia no es un libro para que lo usen los brujos, como lo utilizan los brujos, porque los brujos utilizan la Biblia para hacer supuestamente sus hechicerías. La Biblia no es un libro de colección que uno tiene en la biblioteca para que agarre polvo. La Biblia es un compendio de anécdotas, de historias, de personas que no creían en el poder de Dios y Dios manifestó su poder en ella. No sé si me explico. Abraham no tenía ni idea de quién era Dios y cómo era Dios. Pero Dios le dijo, vete de tu casa y de tu familia, porque yo voy a hacer de ti una gran nación. Y como lo dijo el pastor hace un rato, 75 años, y Dios le dice, te voy a dar un hijo. ¿Quién se cree eso? Sara, una mujer que se sentía viejita, se rió. Y el Señor le dijo, no te rías, porque de aquí a un año yo te voy a dar un hijo. Y ocurrió. Dios le dio el hijo. Pero hay algo bien interesante, que luego Sara, para tratar de adelantar la situación con Abraham, trató de darle otra mujer a su esposo y puso a Agar. Y cuando usted lee la Biblia, Agar le dio un hijo a Abraham. Vamos a decir, como la segunda esposa le dio un hijo a Abraham antes que Sara. Y cuando ellas estaban peleando, Dios hizo algo que es extraño, increíble.
Dios le dijo a Abraham, despídela a ella y a su hijo, porque yo quiero que sea Sara la que tenga el hijo. Si uno lo evalúa con el pensamiento de hoy, uno diría, wow, qué Dios tan cruel. ¿Por qué separó a Sara de la otra que era Agar, que ella no tenía problema, porque fue ella la que eligió para que tuviera el hijo? Y de repente se para y dice, no, yo le hice la promesa a Abraham con su esposa, no con la querida, no con la amante, no con la otra mujer. Porque el hijo de la libre no puede estar con el hijo de la esclava. Y es tan tremenda esta historia, es tan tremendo esto, que el Señor va a separar entre lo que es una mujer que Él quería que tuviese las promesas de Dios y una mujer que, aunque no tenía la culpa de las acciones de su dueña, Dios no quería que ella fuera parte de esa promesa. Y parece mentira, esa decisión que Dios tomó allí y que Dios lo está haciendo, tiene una razón de ser. Porque todos los descendientes de Agar son los pueblos que pelean hoy alrededor de Israel. El conflicto ese armado que usted ve entre Israel y las naciones que están alrededor de él es el mismo conflicto del pasado, pero ahorita aquí en el futuro. Porque Dios sí cumplió la promesa que le hizo a Abraham, que le iba a dar un hijo y que ese hijo iba a llegar a todas las naciones. Pero hizo algo mucho más grande aún. Dios hizo una promesa. Él dijo al pueblo judío, voy a provocarlos a celos con otro pueblo que no son ustedes. Y ese pueblo no lo conoce, no lo entiende. Y cuando Jesús caminó en la tierra, llamó a 12 hombres de los 500 que andaban con él. Y esos 12 hombres con esos 500 formaron lo que hoy nosotros llamamos la iglesia. Y no era una iglesia católica, y no era una iglesia evangélica, no era una iglesia adventista ni mormona, no era una iglesia metodista, no era una iglesia anglicana. Simplemente eran los seguidores ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. Eso era todo. Para los que no entiendan la palabra iglesia significa reunión. Eso es todo. Esta es mi reunión. Y sobre esta roca, es decir, esta declaración que Pedro dijo de que Jesús era el Hijo de Dios, esta es la forma en que yo voy a establecer mi iglesia. Cada vez que Dios hace un llamado, va a romper los parámetros y los patrones de lo que tú estabas acostumbrado a ver y a vivir. Siempre. Dios no hace llamados iguales, créanme. Jamás hace un llamado igual. Puedes que trabajes en la misma área, pero tu llamado no es el mismo que el que está al lado tuyo. Yo amo al pastor Manuel y a su esposa porque ellos tienen un llamado pastoral poderoso. Ellos son formados. Ustedes no saben el valor, el oro que hay detrás de estos pastores. Pues son gente que de verdad ama al Señor. Pero ellos no son perfectos. ¿Por qué no son perfectos? Porque aunque usted no lo sepa, todos los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades. Y las debilidades no son malas. Las fortalezas nos conectan con las debilidades de otros. Y las debilidades de otros solamente se hacen fuertes con nuestras fortalezas. No sé si me explico. Mire el que está al lado y dígale así, tienes fortalezas y debilidades. Dígale, tienes fortalezas y debilidades. Y tus debilidades te conectan con otros que son fuertes. Le pongo un ejemplo. Si no logramos captar esto. Dios no nos creó para que todo nos saliera bien. Al revés. Nos creó para que tuviéramos dificultades y tuviéramos la obligación de buscar a otro. Por eso es que usted no va a poder solo. Lo primero que hizo con el hombre fue decir, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hizo? Le arrancó una costilla. No es bueno que esté solo. Y le agarró el pecho así. Sacó la costilla. ¿Por qué? Porque el hombre no puede pensar que él va a lograr el negocio solamente porque se le ocurrió. Y que no va a necesitar vendedores,
analistas, coaches, gente de marketing. Nadie monta un negocio solo. La gente se llena de la boca diciendo, yo hice mi vida solo. Mentira. Porque tú tienes que ir al mercado. Tú tienes que comprar. Y eso es porque alguien está ahí. Si alguien no tuviera los productos que tú necesitas, tú no pudieras montar tu negocio. ¿Cierto o no es cierto? Así que tú no puedes pensar que estás viviendo solo. Si Dios ha permitido que hoy estés de pie, es porque desde hace tiempo Dios te está diciendo, no digas que soy solo, no digas que soy un niño, no digas que soy viejo, no me digas a mí las condiciones con las cuales yo te tengo que tratar. Tú no eres quien está en control de las cosas. Tú no eres quien para decirme a mí, Dios, quién debo ser yo contigo. No sé si me logro explicar. Tú no le explicas a Dios lo que Él va a hacer contigo. Es Dios el que está tratando de hacerte ver desde hace tiempo lo que tú debes decidir y cómo los debes decidir. Y dice así, el Señor le dice a Jeremías, no temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Y esta frase es profunda, porque ese no temas está diciéndole, tienes dos opciones, o te dejas atrapar por el miedo, o dejas que de verdad mi amor te abrace, te sostenga, para que no le tengas temor a lo que está delante de ti, que tú sabes que sí lo puedes enfrentar, porque llegaste ya aquí. Oye, ya enfrentaste muchas cosas con tu nacimiento, ya enfrentaste muchas cosas con tu niñez, ya enfrentaste muchas cosas con las parejas anteriores que tuviste, ya enfrentaste muchas cosas con situaciones que pasaron en tus otros empleos. ¿Por qué vas a pensar ahorita que Dios no te va a ayudar y no va a estar contigo? ¿De dónde sale el miedo que ahora está dentro de tu cuerpo? ¿De dónde está y de dónde salen esas dudas? ¿No será que estás poniendo tu confianza en algo que no es Dios? Y por eso tienes miedo. ¿No será que porque estás tan angustiado y estás distraído en lo que tú crees que puedes hacer porque te crees bueno, pero tu bondad realmente no alcanza a ver lo que ya Dios ha preparado para ti, que es mucho más grande que tu bondad? Porque Dios sí es bueno y es bueno en gran manera. Dios es bueno. Y donde tú sientes que no puedes, el Señor te dice, no temas delante de ellos. Y dice así, la palabra del Señor vino y dijo, y el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo, yo el Señor he puesto mis palabras en tu boca. Date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para que arranques, para que destruyas, para que arruines, para que derribes, para que construyas y plantes. Pero vea todo lo que está detrás. Dice, arranques, destruyas, arruines y derribes. 4 cosas. Y luego dice 2, para que construyas y plantes. ¿Qué cosas tienes que arrancar? Y Dios te está diciendo que tienes que arrancar. ¿Cuánto tiempo va a estar esa raíz de amargura en tu corazón clavada? ¿Cuándo la vas a arrancar? ¿Cuánto tiempo vas a estar dándole vuelta a las cosas que no lograste y te quejas por lo que no lograste? ¿Cuándo vas a destruir las cosas que te tienen amarrado el alma y el espíritu? ¿Cuánto tiempo tu alma va a estar amarrada? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hay en ti que no te das cuenta que el Señor te está diciendo ya que no puedes seguir amarrándote con estas cosas que ya tú no las necesitas? Yo no necesito explicártela. Dios te está diciendo, ya, se acabó, arráncala. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que construyas algo nuevo. Dios quiere que plantes algo nuevo. ¿Qué semilla está en tu corazón? ¿La semilla del miedo o la semilla de fe que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Qué es lo que está en tus manos? ¿Realmente es un negocio que tú lo has preparado para que Dios lo use, que no se vuelva algo secular, sino que más bien se vuelva algo que no importa si es para el servicio de la gente o es para el servicio de la gente de la iglesia? ¿Eso es el ministerio que Dios ha puesto en tus manos?
La palabra ministerio es servicio, señores, es oficio. Y si usted tiene un oficio, si usted tiene una profesión, ya usted tiene un ministerio, ya lo tiene. Pero mucho de ese ministerio solamente va a crecer cuando usted esté consciente de que Dios lo llamó a utilizar esas habilidades para que el reino de Dios se haga cada vez más fuerte y más sólido. Le explico. Mi esposa y yo nos conocimos cuando apenas teníamos 15 años y estábamos allí en las actividades de la iglesia. Y llegó un momento en que yo hice mi vida, ella hizo su vida, éramos amigos y ya. Nos pasaron muchas cosas y en un momento nos pusimos a trabajar y terminamos casándonos. Pero cuando nos casamos, Dios nos dijo unas palabras profundas, porque leíamos la palabra y sentíamos en nuestro corazón que Dios nos había apartado para hablarle a la gente. Y hay algo que yo tengo claro, y se lo voy a decir de esta manera. Dios, cuando yo tenía solo 15 años, me dijo, tú vas a viajar por el mundo y le vas a decir a la gente que yo voy a despertar sus corazones y voy a despertar sus vidas a ministerios y a servicios y a acciones que van a impactar naciones enteras. Cuando él me dijo eso, yo tenía 15 años. Y yo tuve que anotarlo, tuve que escribirlo, porque fue como algo que llegó a mi mente, como una idea. Yo decía, pero es que esto no viene de mí. Yo jamás me atrevería a hacer esto. Y recuerdo que me dieron como una especie de cuatro, de un instrumento que se llama así el cuatro en Venezuela. Y yo vi, ya, esto es como muy difícil. Y yo agarré, intenté tocar con ese instrumento. Y fue tan difícil que yo decía, ay, no, es difícil tocar 4 cuerdas, es muy difícil. Y vino Dios, permitió que un tío, ¡pum!, rompiera el 4. Se sentó y lo desbarató, lo rompió completo. Y yo molesto con mi tío, pero si yo estaba aprendiendo, no. Y agarró una guitarra y me la entregó. Cuando me entregó una guitarra, yo dije, ay, no, pero esto es muy difícil, tiene 6 cuerdas, el otro tenía 4. Y yo me estaba quejando con Dios porque la guitarra era muy difícil. Y me puse a tocar hasta que pasó una muchacha y dijo, qué tipo más bello. A mí me encantan los hombres que tocan guitarra. Yo, ¡ay, ahora sí toco, ahora sí toco! Me entusiasmó. El que ella dijera eso fue lo que me entusiasmó para que yo agarrara la guitarra y empezara a aprender. Dios nos conoce. Dios sabe cómo llamar nuestra atención. Y uno cree que es nuestra carne. Pero Dios también utiliza cosas, porque mientras nosotros estemos carnales, Dios nos va a ir llamando la atención con calles de oro y mar de cristal y nos va a poner cosas para que nos entusiasmemos por lo material. Es que Dios te va a bendecir y la gente sale corriendo. Voy para la vigilia, voy a orar. Ay, es que Dios me va a bendecir, voy al culto. Pero Dios, después que porque todavía tus ojos están puestos en lo que no realmente bendice, porque no bendice eso, no bendice el mar de cristal y las calles de oro. A veces la gente dice, es que viene el arrebatamiento y nos vamos. Pero cuando usted oye la gente con lo del arrebatamiento, muchas veces se da cuenta que no es el que está animando a otros de que tenemos que terminar el trabajo porque Cristo viene por la iglesia, sino por fin el Señor nos va a sacar de este sufrimiento. No queremos irnos con el Señor porque realmente hayamos hecho el trabajo de Dios. Queremos es que Dios nos quite la carga de tener que seguir haciendo el trabajo que Él nos pidió hacer. No importa si hay o no hay un arrebatamiento. Si tu corazón no está haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Porque la pregunta es, ¿quién te garantiza que te vas en Él? La gente está muy emocionada por salir de los problemas, pero no está emocionada por aprender del Dios que está acompañándote en medio de ese problema. Por aprender lo que Dios te está tratando de enseñar. Por aprender que Dios me está diciendo a mí que hay algo que debe cambiar en mí. Y que Él está dispuesto a acompañarme en ese cambio. Que no es la religión. Yo me imagino que en el reino de Dios, es una imaginación mía. Cuando llegue la gente va a decir, yo soy evangélico, señor. Usted es evangélico. Pase pues. Paila 515, la de los evangélicos. Tíremelo ahí en la paila de los evangélicos.
"Ay, yo soy católico". Ah, de católico. Pase por allá. Tírese en la paila de los católicos. Yo soy adventista. Tírese en la paila de los adventistas. Vaya para allá. Porque la única entrada, ¿cuál es? ¿Eres hijo de Dios? Porque lo único que garantiza no es la religión a donde tú asistes, ni el grupo religioso. La única entrada al reino de Dios es a través de Jesús. Y cuando te llama, Él te llama con todo. En Efesios capítulo 4, verso 1 dice que Él nos llamó conforme a la vocación con que fuimos llamados. Tú tienes una vocación, tú tienes algo por lo cual Dios te ha estado formando. Algunos son educadores, algunos son cocineros, algunos son personas que organizan. Todos ustedes tienen ya un llamado por Dios. Tienen negocios. Ya eso es un llamado por Dios. Dios te dio las capacidades de hacer lo que haces. Pero ahora lo que Dios está pidiéndonos a nosotros como creyentes, organicémonos. Porque una cosa es la ONG o esta beneficencia o este grupo que nosotros llamamos Congregación de Getsemaní. Y otra cosa es el llamado que Dios te hizo en lo íntimo, a ti a solas. Te hizo un llamado. Y yo he escuchado a personas decir, es que perdí mi ministerio solamente porque cambiaron de iglesia. He escuchado a personas decir, es que yo era pastor y ahora no lo soy. Perdóname. Cuando Dios te llama, ese llamado es tuyo. Y no importa si estás en una iglesia o estás en otro, el llamado va contigo. Hay gente que dice, es que yo soy pastor de iglesia. Cuando una persona es llamada a pastorear, va a pastorear en el mercado, va a pastorear en la, ¿cómo se llama? En la esquina, va a pastorear en la plaza, va a pastorear donde quiera que esté, porque siente el corazón de cuidar a la gente. No sé si me explico. Cuando una persona quiere inspirar a otros, va a inspirarlo como profesora, o como ingeniero, o como arquitecto. Es algo que está allí, es una vocación, es algo que Dios puso en tu corazón y desde hace tiempo Dios lo pidió. Y para ir terminando, quiero que vean esto. Le dice claramente a Jeremías, verso 11, la palabra del Señor vino a mí y dijo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo dije, veo una vara de almendro, es decir, una bala de almendro. La palabra almendro en la escritura tiene un doble sonido. Porque la palabra almendro también en el sonido del hebreo es apresurarse. Entonces, cuando tú veías la vara de almendro, usted sabe que una vara es cuando tú cortas una rama de almendro, la tallas y la dejas como una vara. Por lo tanto, una vara de almendro es algo que se cortó, está allí, y en el caso de la Biblia, la vara de almendro fue la que también Aarón tenía y floreció, porque representaba el sacerdocio. Y es interesante que cuando él está viendo esa vara de almendro, Dios le dice, has visto bien, me estoy apresurando a poner mi palabra por obra. Me estoy apresurando a poner mi palabra por obra. La pregunta aquí es para ti. ¿Tú estás viendo lo que Dios te está enseñando? Porque Dios te está enseñando la necesidad que hay con los niños. Y tú lo sabes porque hace tiempo Dios te lo está diciendo. Dios te estaba enseñando la necesidad que hay con relación al trabajo con la gente indigente o lo que uno llama la gente sin abrigo. Hay gente que está aquí que tiene un llamado específicamente a las finanzas, a generar dinero para ayudar a otros a generar. Hay algunos de ustedes que han sido llamados por Dios para ayudar a empresarios y levantar empresarios. Hay algunos que están aquí que han sido llamados a formar nuevos negocios para impulsar la vida de otras personas. Eso lo dice Dios, no lo dice Emilio porque está aquí o porque quiere influenciarlo. Es que ya esa palabra fue dada. ¿Qué has visto, Juan? ¿Qué has visto, Pedro? ¿Qué has visto, Danilo? ¿Qué has visto, Edison? ¿Qué has visto, Félix? ¿Qué has visto, Juana, Petra? Sinforosa. ¿Qué has visto, Sandra? El Señor sigue nos preguntándonos, ¿qué has visto? Jeremías tenía que ver, y Dios le enseñó una vara. Esa vara tenía que ver con autoridad. Tenía que ver con lo que Dios quería darle
como autoridad para lo que estaba por venir. Y luego le da la segunda visión y le dice, ¿qué ves, Jeremías? Ve una olla que hierve y está orientada hacia el norte. Y viene la palabra de Dios y dice, desde el norte va a desatarse el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Yo, el Señor, te digo que estoy convocando todas las familias de los reinos del norte, y ellos vendrán y cada uno plantará su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y alrededor de todas sus murallas y contra todas las ciudades de Judá. Dictaré mi sentencia contra todos los que me dejaron y quemaron incienso a dioses extraños por causa de toda su maldad y porque adoraron a la obra de sus propias manos. Es decir, estaban felices con lo buenos que ellos eran. Pero tú, prepárate. Disponte ya a decirles todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, pues de lo contrario, delante de ellos yo te voy a quebrantar. ¿Se escuchó esa última parte? Lo voy a repetir. No temas delante de ellos, pues de lo contrario, delante de ellos te voy a quebrantar. ¿Qué significa eso? Se lo dejo a usted porque usted lo tiene que reflexionar. Date cuenta de que hoy te he puesto contra toda esta tierra como una ciudad fortificada y te he puesto como columna de hierro contra los reyes de Judá, como un muro de bronce contra sus príncipes y sacerdotes, contra el pueblo de la tierra. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo, el Señor, te aseguro que estoy contigo y te pondré a salvo. Todos ustedes tienen delante de ustedes gerentes, jefes. Todos ustedes tienen delante de ustedes un desafío muy grande. Cuando yo me vine aquí a Canadá, Dios me dijo que formara ONGs. Y me dijo, tienes que formar ONGs. Y créanme que cuando yo me vine a Canadá, yo no tenía lo suficiente ni siquiera para pagar el alquiler. Pero llegamos y pagamos el alquiler. Por eso tomo este ejemplo. Y oramos al Señor. Porque las cuentas no daban. Por eso cuando la gente me dice a mí, cuando planifiques, si las cuentas las tienes, entonces da el paso. Si no, no. Créanme, yo creía eso antes cuando era un profesional que no tenía mucha fe en Dios. Pero ahora que camino en Dios es una cosa impresionante. A veces las cuentas no te dan, pero Dios te está diciendo, quiero que camines. No quiero que sabes que tanta cuenta, solamente da el paso, porque soy yo el que te está llamando a hacerlo. A mí no me importa tus finanzas ni tu edad, a mí no me interesa eso. Yo quiero que tú des el paso. Lo tremendo de esto, de esta historia, y con esto voy cerrando, es que, amados, llegué a Canadá. Decía, con 42 años voy a estar yo hablando inglés y francés. ¡Qué horrible! No solamente estoy hablando inglés y francés. Estoy aprendiendo alemán y estoy aprendiendo coreano. ¿Y pueden creerlo? Que estoy avanzando. Y usted se ríe. Pero Dios siempre me golpea para decirme que yo no le pongo el límite a Él. Es Él el que dice hasta dónde yo puedo llegar. No es usted el que le va a decir, no, es que tú muy viejo. Eso no le importa a Dios. A Dios no le importa si usted está gordo o flaco. Si Dios le está diciendo que usted va a bailar y que va a ser maestro de danza, prepárese, porque Dios lo va a poner en el lugar, en el sitio donde usted va a bailar. Y usted dice, no, yo no puedo. Yo soy el que te está poniendo en ese lugar. Que yo voy a entrar a la Cámara de Comercio de Canadá y voy a ser presidente de la Cámara de Comercio de Canadá. Bueno, prepárate, porque muy pronto quizás vas a ser el presidente de la Cámara de Comercio y no lo sabes. Y es Dios el que te está diciendo, prepárate. Que yo voy a tener una constructora en Canadá. Lo digo por mí. Toda la gente nos dijo a nosotros, tienen que estar empleados, porque si no son empleados no van a sobrevivir en Canadá. Mi esposa y yo decidimos montar una agencia de marketing y hoy tenemos una empresa propia. Y nos dijeron, no se puede. Y sí se pudo. Porque no tiene nada que ver con que se pueda o no. Nos dijeron, con el dinero que ustedes cargan no pueden tener una casa. Y de verdad, cuando sacábamos las cuentas,
Eso no cuadraba por ninguna parte. Fuimos por una palabra que Dios nos dio. Tocamos una puerta, se nos abrió la oportunidad. Hoy tenemos ya 2 años en nuestra casa y con todo lo que necesitamos. Y cuando creíamos que estábamos en nuestra casa y con todo lo que necesitamos, cáncer de sangre. Y con cáncer de sangre yo pudiera haber dicho, bueno, Señor, mátame. Ya tengo esta enfermedad. Ya tengo casa, ya tengo carro. Mis hijos estudiando. Tengo seguro. Mátame. ¿Pueden creer lo que sí lo sentí? Cuando estaban ahí, que no podían ni respirar, yo le decía al Señor, Señor, ya yo sé que por lo menos mi esposa cobra el seguro. Sácame. Me quiero ir. Ahí descubrí que dentro de mí había un deseo de suicidio escondido. Siendo cristiano, tenía ganas de morirme. Y ahí en la cama, el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿y quién eres tú para decir cuándo yo te llevo o no? Tú no me dices a mí cuándo tú te vas. Si yo te quiero hasta los 100 años, ese es problema mío, no tuyo. Tú no me pones los límites. Yo te digo hasta dónde llegas. Y te lo voy a repetir. Y aquí estoy parado. Todos los miedos que yo tenía por la enfermedad, a veces estoy asustado. A veces llega un momento en que digo, Señor, de verdad yo voy a poder. Y de repente cada vez que estoy asustado y voy a los exámenes, el doctor me dice, vas bien, sigue. Duro como 3 horas esperando que el médico me atienda y en 5 minutos me dice, chao, tus valores están bien. Y yo digo, ¿por qué me haces esto, Señor? Cierro. Incline su rostro, por favor, y cierre sus ojos. En este momento yo estoy cumpliendo lo que Dios me dijo cuando tenía 15 años. Y no tengo temor de pararme y decírtelo porque no viene de mí. Yo estoy convencido de que viene de Dios. Dios te está llamando. Hay algunos de ustedes que tienen un lugar dentro de esta congregación. Y Dios quiere que pongan al servicio del Señor muchos de sus talentos. Quizás alguno de ustedes no va a ser predicador, ni va a ser quizás un músico, quizás, y digo ese quizás, pero hay cosas que sí puedes hacer con la especialidad que tienes en educación o en finanzas o en cualquier área en la cual Dios te ha hecho un especialista, como psicólogo, como psicóloga, como trabajador social, como trabajador en marketing, como profesional de carrera. Y Dios quiere que asumas lo que tú vas a dar como servicio a Él, porque es de Él para ti. Y tú vas a decidir qué puedes aportar a este lugar. Pero ese es un llamado profundo, es algo íntimo entre tú y Dios. Y hay gente que está aquí que no va a servir aquí adentro, porque ya Dios lo estableció así. Pero tienes una función. Tienes que buscar gente para que pueda acercarse al Señor y reconciliarse con Dios. Y Dios te está llamando a que lo hagas. Quizás algunos de ustedes tienen que formar ONGs, quizás. Quizás algunos de ustedes tienen que formar algo que se llama ministerios de apoyo. Es decir, algo que quizás no está interno aquí, pero que sabes tú que Dios te ha puesto en el corazón una carga. Cuando nos vinimos a Canadá, yo solamente tenía una fundación en Venezuela. En estos 10 años ahora tenemos una fundación en Perú, en Colombia, en República Dominicana, aquí en Canadá. Estamos en proceso de abrir una fundación allá en España,
otra en Chile. Dios cumplió su promesa conmigo y he entendido que las misiones es mi lugar. Sirvo en la iglesia el tiempo que puedo como músico, porque es una habilidad. Pero mi llamado ha sido establecer lugares donde pueda llegar a la gente que no ha sido alcanzada a través de los recursos de diferentes índoles. Cuando te decía que iba a hablar de mí, es que con cada uno Dios tiene un llamado. Y a veces la forma como se expresa ese llamado es tan distinta. Hay mujeres que se van a reunir en el grupo de mujeres los sábados, pero quizás va a haber mujeres que van a reunirse en las casas, en diferentes sectores. Y entonces el grupo de mujeres de aquí, de la iglesia, va a tener que aprender a trabajar con las mujeres en los diferentes grupos que se formen de mujeres a lo largo de todo este lugar, a lo largo de toda esta región. No podemos centrar la reunión de mujeres solo a una reunión de sábado. Dios va a levantar a miles de mujeres, porque es su llamado. Tenemos que prepararnos para lo que viene. Hay unos que están aquí y quizás están escuchando por internet, pero hay personas que piensan que el aspecto financiero no es espiritual. Pero hay personas que tienen sabiduría financiera. Y esos son los que ayudan a la estabilidad de las iglesias, a la estabilidad de las ONGs, a la estabilidad de los empresarios. Y hay gente llamada por Dios a establecer ese movimiento para ayudar y levantar a otros empresarios. Si eres tú al cual Dios ha estado llamando, oye la voz de Dios. No es una idea vacía que ha venido a tu mente, es Dios el que ha estado hablando a tu corazón. Cree en el Señor.